La gran comisión consigo trae un gran mandato, el hacer discípulos. Pero a veces nos preguntamos si realmente estamos discipulando correctamente. Quizás usted se ha preguntado, ¿he sido discipulado o estoy discipulando a alguien? ¿Cuáles son los mitos del discipulado? Porque probablemente uno de los grandes problemas es que no sabemos qué es el discipulado. En este episodio del podcast de los Gómez pretendemos hablar de los mitos del discipulado, así que acompáñenos. Bienvenidos al podcast de los Gómez. Yo soy Betsy, me acompaña Moisés. Encantado de estar junto a Betsy. Lo Con digo una que camisa bíblica aquí de la historia de quizás eso no David se y nota, Goliat. pero Aquí tenemos la onda, el eso no se nota, gigante, se la hace. corona, la piedra, Pero como quiera, estoy el callado. agradecido del Señor de compartir el episodio de esta ocasión en el podcast de los no, mentira, mentira. Ay, ay. Pero gracias doy a Dios también por el tema de hoy, Betsy, y sobre todo la oportunidad que el Señor nos da de masticar incluso para nuestra propia vida, para nuestras propias vidas, este contenido. Estamos en medio de una serie que le hemos llamado Descubre el valor de la iglesia local y algo que es muy importante, a veces muy malentendido dentro de nuestra dinámica de iglesia local, es el tema del discipulado. A veces pensamos que el discipulado es algo completamente abstracto, indescifrable, difícil y realmente nos abruma y hasta nos intimida Sí. el pensar que vamos a discipular a alguien o tenemos expectativas que son completamente irracionales cuando le pedimos a alguien que nos disipule. Entonces, muchas de estas experiencias terminan en fracasos, relaciones como raras, porque comenzamos un programa, pero como que se quedó en la mitad y no sabemos bien qué pasó. Hoy queremos romper esos mitos acerca del discipulado. Tú decías algo que me hacía pensar también, que en ocasiones nosotros podemos pensar que ya fuimos discipulados. Mm. Y una de las grandes verdades que nosotros vamos a hablar hoy es que nadie se gradúa de ser un discípulo de Cristo y nadie llega a ese punto donde dice, ya fui discipulado. Y hemos hecho del discipulado, Bexi, un sinónimo de haber puesto el fundamento del ABC de nuestra fe. Y creemos que eso es, ya fui discipulado, como si fuera una especie de catecismo. Ya fui discipulado porque fui a estas 6 clases o a este programa y como resultado ya yo tomé las clases de discipulado, consecuentemente ya he sido discipulado y eso hace que de alguna manera distorsione el sentido del discipulado dentro del marco de la iglesia local. Y qué increíble, o sea, en la vida cristiana a veces donde estamos más confundidos es precisamente en los conceptos más Más básicos, básicos. en los conceptos más sencillos y por eso perdemos como el rumbo. Entonces, vamos a comenzar de una vez para entrar en materia. Número uno, el primer mito, ¿cuál sería? Mira, el mito número uno es que nosotros pensamos que lo que decía, que el discipulado es solamente para nuevos creyentes. Así es. Nosotros pensamos que cuando se habla de discipulado es a tomar aquel nuevo creyente y llevarlo sobre una serie de clases básicas y una vez se cumplieron esas bases clásicas, pues ya, Esas esas clases. clases básicas pues se suelta. Y uno de los primeros mitos es este. Yo creo que hace no solamente de que el discipulado se limite en tiempo, sino también en contenido y además le da una perspectiva como de que me gradué, ya terminé, ya tomé esta clase, ¿cuál es el próximo nivel? Ahora ya estoy listo para el nivel más profundo, estoy listo para la teología más aguda y O ya profunda. yo no estoy para discipulado, o sea, ya yo estoy para otra cosa. Claro, y a veces, muchas veces, es cierto, no nos malinterprete, los nuevos creyentes necesitan dirección, eso vino con la Gran Comisión, vayan y hagan discípulos, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda parte es la que más me encanta, enseñándole a guardar todas las cosas que yo les he mandado. Y yo creo que todas las cosas que yo os he mandado no son tres, cuatro verdades, es un estilo de vida que acompaña las verdades que tú vas a creer con respecto al Señor y a su Y evangelio. para eso se requiere una relación, para eso se requiere
todo el consejo de Dios. O sea, nunca vamos a dejar de ser discípulos, porque es para toda la vida, discipulado para requiere toda la la vida. vida entera porque no hay un momento en el que yo ahora, de ser discípulo, me voy a graduar como para ser arcángel o para Para ser ser apóstol. apóstol o profeta, subir de escalones Eso hasta no, el punto. no hay sacramentos, de posición en ese sentido. Y a mí me encanta que sí, muchas veces tenemos iniciativas importantes para formar los nuevos creyentes, eh, pero es bueno que sepamos que así como el Evangelio no es solo para alcanzar al perdido, aunque es para alcanzar al perdido, el discipulado no es para la etapa inicial solamente, aunque sí es necesario en la etapa inicial. No sé si tú entiendes lo que te estoy diciendo. Sin embargo, así como el Evangelio continúa, nuestro crecimiento en el entendimiento del Evangelio continúa la vida entera, el discipulado también es algo que es continuo, 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 porque siempre, siempre hay verdades que yo necesito aprender y aplicar a mi vida, aplicar a mi corazón y también aprender de otros y caminar con otros y todo eso pues hace que más que el discipulado de manera pragmática lo veamos como una fase y una etapa en nuestra vida inicial en Cristo, debe de ser visto, por eso lo decimos que es el primer mito, debe ser visto como una jornada que no termina hasta que Cristo venga o nos mande a buscar. Claro, porque es que nunca dejamos de ser discípulos. Sí. Entonces, el mito número 2 es que, bueno, es que para discipular yo necesito un currículum. Mm, O sea, yo necesito un material físico, yo necesito un libro de discipulado y realmente podemos como encapsular o limitar la idea de discipulado como si fuese algo que sucede solamente en un salón de clases o es un programa, reducir su impacto. Y me recuerdo la historia de esta chica que está haciendo vida junto con esta otra hermana mayor y ya después de varios años relacionándose, interactuando, ella le dice, no, es que yo quiero que tú me disipules, pero entonces la hermana le dice, pero ¿qué hemos estado haciendo? O sea, todo este tiempo, cuando sí. nos reunimos, cuando estamos compartiendo necesidades de oración, cuando me pides un consejo, cuando me preguntas qué dice la Biblia al respecto de esto, o cuando simplemente estamos leyendo la Biblia juntas, estamos en una relación de discipulado. Sí, y es justamente lo que Jesucristo nos enseña. El currículum es importante. Hay un contenido que hay que entregar y no nos malinterprete, pero si usted, por ejemplo, ha pensado hoy que dice, yo no necesito ser discipulado, es ya de antemano le decimos, usted tiene un mito que está activo todavía y que debe de derrumbar. Y a lo que tú estás diciendo es justamente lo que nosotros vemos. El currículo es importante, el material es importante, contenido, porque es parte de lo que dijimos de esa gran comisión, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Sin embargo, Jesús no solamente le enseñó a sus discípulos en la bienaventuranza, Jesús vivió con sus discípulos, o sus discípulos vivieron con Jesús. En otras palabras, hubo una relación donde los discípulos lo vieron orar, donde los discípulos lo vieron servir. Lo vieron orar y fue tan atractivo que le preguntaron, Ella ¿enseña? nos orar, lo vieron servir, lo vieron llevar la carga, lo vieron también defender a la mujer adúltera cuando iba a ser apedreada, servirle al necesitado. Entonces Jesús le enseñó, pero también, como dice Marcos capítulo 3, dice que los llamó para que estuviesen con él. Ellos vieron la compasión de Jesús puesta en práctica. Ellos vieron la manera como Jesús sufrió también. Ellos vieron la manera como Jesús de manera intencional estaba rendido a hacer la voluntad del Padre. Y esas cosas no solamente ellos las escucharon de Jesús, sino que ellos pudieron dar fe y testimonio de que Jesús estaba persiguiendo hacer la voluntad del Padre en la dinámica de lo cotidiano, de la vida, del caminar, de enfrentarse a la necesidad. Ellos vieron cuando Jesús estuvo enseñándole a una multitud y luego no había pan para comer. Ellos vieron a Jesús desafiando su fe. Entonces, la vida cristiana o el discipulado no se limita solamente a un currículum, Así es una es. invitación también a compartir la vida. No es compartir solo un material, sino compartir tu vida. Pero tú sabes qué es lo fácil. Bueno, lo fácil es ir a una clase. Lo fácil es ir por un currículum solamente, pero el discipulado se enriquece de la proximidad,
vida con vida, experiencias, o sea, estando cerca los unos de los otros, porque es cuando nosotros estamos cerca que podemos ver a las personas como realmente son, cómo reaccionan ante la prueba, quizás podemos aprender de sus errores. Yo creo que limitamos el impacto del discipulado cuando simplemente pensamos que es transferencia de información. Y me encanta mi amiga Hunter Viles que dice que el discipulado no es más que hacer un bien espiritual o ese enseñar un bien, o en ese caso el bien sería la verdad de la palabra de Dios en el contexto de una relación. Por lo que eso nos recuerda que el discipulado es también presencia, lo que hablábamos en unos episodios anteriores, es relaciones, observación, es modelar, es corregir, es reprender, es confrontar. Todo eso hace que el discipulado sea una dinámica continua. Y eso ya requiere, claro, requiere de una postura de humildad, requiere de tener un corazón enseñable, porque uno puede llegar a pensar, y yo creo que este ha sido un error que nosotros hemos cometido por muchos años, que como el discipulado es una serie de clases, solamente el que enseña es el que está en un rol de, por encima al que está siendo enseñado. No, en la dinámica del discipulado bíblico usted va a ver que todos tenemos algo que aprender de todo. No importa quién sea, siempre hay alguien que puede modelarte o enseñarte algo. Cuando uno lee la escritura con detenimiento, Betsy, uno observa que esto siempre ha estado delante de nosotros. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Mira qué belleza en el marco de lo que estamos hablando. Pablo le dice a la iglesia, lo que también han aprendido, contenido, y recibido, y oído, y visto en mí, Wow, qué bello. esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Wow. Cuando él está despidiéndose en esta carta, y aquí usted se da cuenta que Pablo, que planta esta iglesia, Hechos capítulo 16, 17, cuando Pablo planta la iglesia, cuando 10 años después manda esta carta, le está diciendo lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes oyeron, pero también lo que ustedes vieron, Qué bello. eso practiquen, lo cual nos recuerda que el discipulado es, como tú muy bien apuntabas, relacional, es algo donde yo estoy invirtiéndome en la vida de alguien y alguien se está invirtiendo en mi vida. La pregunta no es solamente qué contenido vamos a aprender, es sino también cómo, qué vida vamos a vivir a la luz del contenido que aprendemos, a qué nos está invitando y cómo esto se consigue, no solamente, porque no queremos descartarlo, no solamente en el marco de una clase, sino en el marco de la vida. Y algo que me encanta y que toca un punto de tensión importante que no podemos ignorar es que lo fácil es simplemente, como habíamos hablado, recibir esa información. Ahora, lo difícil es ser intencional en buscar esas relaciones, Ajá. ser intencional en no acercarte o relacionarte con la iglesia con una postura consumista. O sea, ¿qué hay aquí para mí? Sino que si esto sucede en el marco de una relación, entonces esas relaciones de discipulado requieren que tú ames sinceramente, Ujú. que tú estés presente para servir, que tú aprendas el arte de hacer buenas preguntas, de involucrarte en la dinámica de los demás, porque a veces decimos, idealizamos a las personas X y que queremos que nos disipulen, pero simplemente estamos aquí como consumidores esperando a ver qué ellos nos van a dar. Sí, Y no es así porque no es una transferencia de información. completamente. Probablemente las mejores relaciones de discipulado comienzan primero construyendo relaciones que se dan y suceden dentro del contexto de la iglesia local y ahí podemos ver a esa joven que a lo mejor le dice a esa mujer mayor con hijos pequeños, oye, ¿cómo podría ayudarte a la casa a doblar ropa? Y mientras lo hacemos, quiero contarte algo que me está sucediendo y que me des un consejo de qué crees que lo que la Biblia dice. O, oye, hay un momento en que vas al parque, puedo ir contigo y caminar juntas y hablar juntas. O en qué momento del día puedo llamarte que no interrumpa con tus quehaceres. Yo creo que hay una intencionalidad, pero no hay una intencionalidad solamente para exigir y pedir, sino también para dar, estar presente y construir una relación genuina y sincera que luego sea el puente que entonces nos lleve a esa relación de Y discipulado. yo creo que eso demitifica entonces el mito número 3, que es que muchas veces pensamos
que el discipulado es una tarea solamente de los pastores, solamente de los líderes o solamente de los maestros. Y yo solamente de las esposas de los O pastores. o solamente de las esposas de los pastores. Y ese mito muchas veces detiene el impulso natural y orgánico como fue pensado el discipulado dentro del contexto de la iglesia local. Yo creo que algunos pensamos o hemos llegado a pensar, yo no soy suficiente, no tengo el título, no fui al seminario, por lo tanto, no puedo discipular a nadie. No, eso es una mentira, es un mito, es algo que debes de construir y tirar al zafacón, porque cuando tú lees versículos tras versículos en las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento, usted va a ver un versículo como Colosenses 3 que dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros. Yo diría que esto es una de las verdades más necesarias para cualquier iglesia que está comprometida con enseñar el Evangelio y convivir el Evangelio. Es que tu iglesia pueda no solamente ver y creer el Evangelio, no solamente abrazar verdades que son contundentes para la dinámica de su propia vida espiritual y de la vida de la iglesia, sino que se convierta en una dinámica orgánica de autoservicio, de autoexhortación, de auto ánimo, de autoconfrontación. Mm, De hecho, cuando tú lees el texto también de Hebreos que mencionamos, en el capítulo 10, que nos animemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros. Usted va a ver que siempre fue pensado así. mm. Entonces, el discipulado es justo, es justamente es eso, es responder a este llamado que Dios nos hace de instruir a otros, hacer un bien espiritual a otro desde la palabra de Dios, en el poder del Espíritu y en el contexto de la iglesia local donde yo estoy invirtiéndome y otros estén invirtiendo en mí. Y yo diría que eso quitaría muchas de las expectativas que tenemos sobre líderes y pastores, que si ellos no se sientan conmigo y me hablan, no me discipularon. No, no, no. Hay hermanos que Dios ha provisto al lado tuyo para tú también ser formado e instruido por Él, Y exhortado otro por Él. punto de tensión es que a veces pensamos Oh, tú eres la que, de los puntos de atención. claro, yo estoy aquí trayendo Los tensión a puntos de la atención. mesa. Exacto, ese es Glor- mi rol hoy. Gloria a Dios por Muy la bien. atención. Luego me das un masajito. Entonces, el punto de tensión realmente aquí es que a veces pensamos que quienes tienen autoridad para discipularnos son quienes tienen más visibilidad en la iglesia. Entonces, obviamente, como tú dices, ¿quiénes me van a discipular? O los pastores, los que están ahí adelante, las esposas de los pastores, las líderes, en caso de que son las mujeres, obviamente, las líderes en ministerios X. ¿Y cuál es el problema y cuál es el gran peligro? Que nos estamos perdiendo de joyas y gemas que están escondidas en la iglesia, que son personas que no tienen una visibilidad, pero tienen un caminar con Dios, eh, que realmente da testimonio de su fe. Sí. Entonces, fíjate que cuando Pablo instruye a Tito en cuanto al discipulado de de las mujeres dentro de la iglesia local, no dice a las ancianas que sean más visibles, Ujú. o a las ancianas que tengan estudios teológicos, o a las ancianas que sean populares, ¿verdad? Porque hay personas que tienen una personalidad atractiva. No, lo que presenta es un carácter, Sí. es simplemente un carácter. Y probablemente muchas de las mujeres que están sentadas en nuestra iglesia tienen ese carácter, que son mujeres que son prudentes, que son mujeres que no son dadas al exceso, que son mujeres que son maestras del bien, pero las conoces o simplemente te sientes atraída por algunas personas que son más atractivas en la iglesia. Yo creo que ahí es precisamente lo que nos llama a nosotros, a conocer a la gente en nuestra iglesia. Y vuelvo y de nuevo y digo, a desarrollar el arte de hacer buenas preguntas. Completamente. Y yo creo que lo que vamos a encontrar en las escrituras, a la luz de lo que tú estás diciendo, es que el discipulado no se limita al oficio pastoral. Es una dinámica de mutua exhortación que resulta en la edificación del cuerpo de la iglesia. Y a mí me encanta porque todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprender. Le voy a poner un ejemplo. Yo, un hermano que nos tocó bautizar y que en su testimonio hablaba cómo adelante no veía su pecado y cómo ahora él ve su pecado. Y él me llamaba en estos días y hablábamos y él me decía cómo en medio de su trabajo,
empezó a recordar cuán pecador él era Wow. y el ver la gracia de Dios. Y solamente sus palabras fueron para mí de estímulo y de ánimo, porque me recordaba también, yo igualmente soy de pecador y podía decirle a él también eso. Y pudiéramos pensar en que un nuevo creyente no tiene nada que aportar. Sí, tiene mucho. Probablemente en la sencillez de su fe hay una gran profundidad de verdades que uno necesita, que pierde a través de los años, ¿entiendes? Ese, en su sencillez, su capacidad de asombro puede darme a mí una lección en mi longevidad que he perdido ese asombro, ¿entiendes? Entonces siempre hay alguien que tiene algo que enseñar. Ahora, otro punto de tensión, Más no sé si tú tensión. estás listo para lo que voy a decir, Siempre a ver listo. si se corta la señal del wifi de su celular o su televisor, pero no puedo entender personas que quieren sentarse en la silla del terapeuta Ajá. si no han abierto su vida a relaciones y conversaciones en Significativo. el ministerio de los unos a los Sí, otros en la iglesia local. sí. O sea, a veces hay nudos y enredos que tenemos que se van a resolver Sí, en la mesa de tu cocina, sí. hablando con una hermana fiel, tú desahogándote y tú hablando cómo te sientes y esta persona trayendo verdad a tu corazón de una manera no profesional ni probablemente muy psicológica, sencilla y bíblica, orientándote en las escrituras y recordándote el evangelio. Y bueno, el que necesita ayuda que la busque, pero lo que Completamente. quiero decir es que hay tanta riqueza dentro de, Hay mucha terapia en ese discipulado horizontal. porque es Sí. lo que realmente nos ha provisto, Ujú. aún en las cartas pastorales, o sea, están llenas de ese ministerio de los unos a los otros, de que nos exhortemos, de que nos hablemos verdad, de que oremos los unos por los otros, cantando con himnos espirituales. O sea, realmente yo creo que nos estamos perdiendo de tanto simplemente porque no entendemos de qué se trata el No, y, discipulado. y yo, la verdad, pudiéramos meternos en eso y entrar en un rabbit hole. eh, Palabra en inglés pero una del pregunta, episodio, te voy a hacer una pregunta, ¿cómo tú defines rabbit hole? en un hoyo negro. En un hoyo negro. Yo por Rabbit ejemplo hole acabo es de hoyo negro. bueno, pero en un hoyito en el que te vas del tema. Ok. No, rabbit hole es como que tú entraste en algo y terminas profundizando y profundizando algo que pero bueno, no importa. Pero Definición, no, no, no. traducción del Escribe en los episodio. comentarios cómo definirías rabbit hole. Pero la verdad es que uno puede entrar en un rabbit hole, pero muchas veces, ¿sabes por qué es más fácil ir fuera? No queremos abrir esa olla de Pandora. Bueno, pues esa olla de Pandora. Bueno, eso no es una olla de grillo o una caja de Una Pandora, caja de porque Pandora. estamos hablando de 2 cosas diferentes. Ahora, si Una, tú quieres una, abrir la olla de Pandora, toda la mitología griega puede salir. Está ahí ve aplican, ahí ve aplican. Porque es mucho más fácil mantener una imagen hacia afuera dentro de la iglesia local que hacia alguien que no te conoce. Ah, hacia afuera de la la iglesia iglesia local. local. Es mucho más fácil tú ir donde alguien que no te conoce y que Claro. tú puedes decirle todo tus atrocidades. Y también que la otra persona luce como más puestecita y Sí. profesional. La hermana con la que yo tengo que hablar, ay, ella también como que peca. Pero Entonces me da como, ¿verdad? sí, pero no entremos en ese tema, lo podemos dejar para otra ocasión. Sin embargo, yo el punto que tú Ujú. haces y señalas es de valorar esa terapia horizontal que Dios ha provisto en medio del contexto de nuestra iglesia. Y claro, eso tiene muchas capas que hay que considerar, porque, bueno, hablamos de eso quizá en uno de los mitos más adelante, pero uno no se va a abrir con todo el mundo, eso es importante saberlo también. Tú tienes que buscar personas que puedan hacer algo que tú estás consciente que van a traer sabiduría a la situación particular en la que tú te Y a mí me encuentres. encanta porque, por ejemplo, aún entre las mujeres hay un carácter. O sea, no es una persona sin un juicio sano con la que yo voy a hablar. Por eso dice que las mujeres tengan una mente Sobria. sobrón, Sí. una mente sobria. O sea, yo tengo que saber y yo tengo que saber discernir a quién voy a abrir mi corazón y con quién yo voy a caminar. Y yo obviamente esa persona no va a ser perfecta, Completamente, pero yo al final del día lo que voy a estar es viendo cómo me apunta a Cristo. completamente. Y yo digo que ese comentario que tú haces de la terapia y todo lo demás nos lleva al próximo mito, y es que muchas veces gente piensa que yo no necesito de la iglesia local para ser discipulado. Por lo mismo, porque hemos entrado en un pragmatismo donde hemos pensado que el discipulado es conocimiento solamente, es Mm. tener unas categorías básicas de doctrinas que ya me equiparon para seguir. No, lo que nosotros vemos una y otra vez
es que el discipulado requiere, como decimos en uno de los episodios, el discipulado es para la iglesia local y ese discipulado va a requerir tu integración en esa comunidad imperfecta donde tú estás, como decíamos, aprendiendo y también dando de lo que ya tú has aprendido. Y yo diría que muchas veces nosotros queremos a Jesús, queremos la iglesia, pero no queremos el compromiso. Muchas veces nosotros queremos las enseñanzas, queremos sí, pero no queremos ser miembros. Nos queremos quedar en la Claro, asistencia. no queremos rendir No cuentas. queremos rendir cuenta, queremos comunidad, pero no queremos rendir cuenta, como tú dices. Queremos mantenerlo en la superficie. ¿Por qué? Porque el discipulado intencional requiere, requiere de una disposición del corazón de hacer un bien y también de ser vulnerable, ser humilde, porque cuando hoy mismo yo estaba sentado con alguien y estábamos hablando y en un momento era un tema algo incómodo. Y esa persona me decía, no importa, dímelo, dímelo, no, no importa, no importa, dímelo. Y yo apreciaba eso, Oye, qué bueno cuando tú puedes hablar verdad y el Ajá. otro está dispuesto Puesto a a recibir. recibirla. Y cuando el otro, aunque a uno se siente como que es difícil, como que está tocando un nervio ahí, el otro te ama tanto que te dice la verdad a ti. Completamente. Y por eso es que Qué decimos lindo. que ese discipulado florece en la vida de la iglesia local bajo la predicación de la palabra de Dios, en la comunión de los hermanos por medio del Espíritu Santo que toma de toda esa palabra y todas esas experiencias y toda esa obra de redención que está haciendo multiformemente en diferentes etapas, multigeneracionalmente, esas experiencias de negativas que otros tuvieron y que Dios lo ayudó a superar estas enfermedades, la muerte, la viuda, el enfermo y esa gracia que está siendo evidente son recursos que Dios ha dado gratuitamente para nosotros ser formados a la imagen de Cristo. Amén. Es hermoso, caóticamente hermoso, pero también tú llegas con tu bagaje, tú llegas con tus experiencias, con tus buenas experiencias, con tus malas experiencias, que no son para quedarte con ellas, sino también para verlas a la luz del Evangelio, para superarlas en la gracia que Dios te ha dado y luego para invitar a otros a ser edificados por eso que tú fuiste de alguna manera lastimado. Pablo dice que con la misma consolación que nosotros hemos sido consolados, vamos a consolar a otros. Así Dime es. si eso no es una terapia horizontal y dime si eso no es una manera más de nosotros discipularnos los unos a los Y eso otros. quita la presión en el momento en el que no solamente buscamos el discipulado, sino que también queremos caminar con alguien, nosotros de manera intencional. Porque yo no te puedo decir, yo sé que tú, si yo tengo 10 experiencias, tú tienes que tener 3 millones. Momentos en los que tú estás con una hermana que te está pidiendo un consejo Sí. y mientras tú estás escuchando, tú no tienes idea de lo que tú le vas a decir y tú estás orando, Señor, dame sabiduría de qué es lo que voy a aconsejarle a esta hermana. Increíblemente, o sea, cuando en oración buscamos al Señor, acercamos nuestros corazones, óyeme, cualquier cosa que tú le digas a esta mujer, que le haga poner su mirada en Jesús, que la haga ayude a ver la magnitud de su pecado, la grandeza de la gracia de Dios, será de ayuda y de beneficio. Y eso nos lleva al último mito, que yo creo que lo hemos Sí, de cubierto, alguna manera. pero bueno, lo vamos a mencionar y es que el discipulado no es solamente información. Sí, no es solamente información, porque es una información que nos invita a una transformación y una transformación que nos invita a ser observados, a Ujú, ser pastoreados, ujú. a ser confrontados. Si tú estás caminando y estamos caminando juntos y yo te confieso cómo Dios me confrontó con este sermón o con esta enseñanza y te lo comento y tú me animas, de alguna manera ahora tú vas a estar viendo mi vida, cómo yo respondo a esas verdades para confirmar si fue genuino lo que Dios Y está para haciendo seguirte y animando. para seguirte animando. Entonces, no es solamente la información que se comparte, es una información que busca una formación y una formación que tiene un objeto particular y es Cristo. Es una información para formarnos a la imagen de Cristo y de eso es lo que la iglesia está rica, hay mucha riqueza. Eso es lo que la gente necesita escuchar, que el evangelio que nos salvó es el evangelio también que nos está transformando a la imagen de Cristo. Y una de las cosas que tenemos que cuidarnos es pensar
que cuando yo estoy discipulando activamente a alguien, yo tengo algún sentido de autoridad sobre esa persona. Ah, eso es muy Y peligroso. yo puedo enseñorearme de esa persona. Y obviamente, Controlar su o conciencia. controlar su conciencia, o yo soy como la brújula espiritual de esa Ujú. persona. Nada de eso es bíblico. Entonces, tengamos mucho cuidado en pensar que la opinión de quien te está discipulando es tu conciencia. Esta persona te está ayudando a depender más de Cristo y no a depender más de ella. El discipulado tampoco tiene exclusividad. O sea, no es que yo te estoy discipulando, pero yo no quiero que nadie más te disipule. O sea, Sí, sí. Ese eso enseñoreamiento. está horrible porque la iglesia es un cuerpo de muchos Y miembros. déjame decirte, yo creo que tú acabas de tocar un tema interesante, igual, Mucha atención. mucha atención, igual, porque podemos creernos que somos dueños de la persona que estamos discipulando o de la persona y podemos incluso poner en el otro un sentimiento de culpa si esa persona también va donde otro hermano a escuchar un consejo Claro. y o Hable, de pastor, celo. hable, hable. No, es cierto, a veces podemos poner un sentimiento de enseñoreamiento creyendo como que tú me estás fallando porque ahora también tú estás visitando a la hermana fulana o estás escuchando el consejo de la. No, no, no. Eso habla de que la motivación por lo que tú estás haciendo no se trata de Cristo, sino de ti. Es Y egoísta. más aún, le hacemos sentir a la persona que nos falló porque consideró escuchar el consejo de otro. Eso habla de que tú estás más centrado en ti, en tu reputación. En ocasiones usamos un lenguaje un poquito manipulador, Claro, y limitamos al otro, porque qué bueno sería que haya mucha gente invirtiendo en este hermano, en esta porque hermana. al final es Cristo que debe ser formado en él, no yo. Exactamente. Dios no me está llamando a mí a replicar Moiséses, y ni siquiera el del Antiguo Testamento. Dios no me está llamando a eso, Dios me está llamando a formar gente a la imagen de Cristo. Pero a veces, como te decía, usamos unos lenguajes medio manipuladores y decirle, tú eres mi hija, o papá, o mamá, que se dan en muchos contextos nocivos, donde ponemos una paternidad sobre una persona para hacerlo sentir que es nuestra pertenencia y de más nadie, y Y en que el es momento exclusivo. en que tiene una convicción distinta a lo que Sí, esta persona piensa, pues entonces siente como si le estuviera fallando claro. o si le estuviera como Claro, traicionando. y te voy a decir algo, no significa eso que de manera espontánea alguien ve en ti tanto que No, tú le has dado hasta Pablo decía a Timoteo y a Tito, verdadero hijo en la hijos, fe. claro, y no es lo mismo que tú veas a alguien que venga de manera natural y te diga: Tú eres como mi mamá", a que tú le demandes que ella te vea o que esa persona te vea como tu mamá, como tu papá, lo cual hace un poco, más, manipulador el concepto. Sin embargo, Bessie, eso nos recuerda que de alguna manera ese discipulado horizontal que vemos, orgánico a la luz de la Escritura, es un discipulado que muchas veces va a ser incómodo porque va a traer conversaciones incómodas. Por eso es importante lo que tú decías, construir un puente para que cuando tú veas que yo te estoy llamando la atención por algo o te estoy animando a algo, ¿de dónde nace eso? Y de la mejor motivación. Y las relaciones de discipulado, último punto de tensión creo que voy a traer aquí, Ajá, no tienen todas que ser iguales. ese debe ser el nombre del podcast. Las tensiones Tensiones en el del discipulado. discipulado, Sí. okey, no, porque nosotros vemos el ejemplo de Jesús. Jesús no tuvo la misma proximidad o la misma inversión en todos sus discípulos. Habían algunos que iban con él en las multitudes, habían algunos que iban en una docena, habían otros que eran de su círculo más, íntimo, y está bien. Entonces, así como podemos fallar en ser manipuladores cuando discipulamos, así también podemos fallar en pensar como que todas las relaciones de discipulado tienen que ser iguales, Ser iguales. y tener expectativas Mm, o sofocar a quien estamos discipulando, llamar a esa persona compulsivamente. sí, Yo recuerdo a alguien que antes, cuando le llamaban sus discipuladas, siempre decía, pero tú fuiste al Señor primero. sí. Y eso me encanta porque, óyeme, tú me estás usando como si yo fuera una línea de atención de servicio al cliente. ¿O es que tú quieres un consejo y ya fuiste al Señor y vienes como a buscar más Sí, ayuda? hay mucho que podemos hablar, de Betsy, del discipulado. Hay mucho que tenemos que aprender y como hemos dicho, estamos enseñando desde nuestra corta experiencia, Mm. recordando que no somos profesionales, recordando que el discipulado no es una opción, es un estilo de vida, es una forma de la vida cristiana, una de la manera como se muestra la vida cristiana y que deberíamos de preguntarnos si hay alguien a quien nosotros
podemos hacer algún bien espiritual o ayudar, o si hay alguien que puede servir o puede estar ahí en la iglesia local para darnos de aquello que puede ayudarnos a crecer y florecer en la dinámica de nuestro contexto. Pero todos somos aprendices, no hay Estamos profesionales. comenzando y Así es. yo creo que el paso número uno para el que se siente como estresado, no sé qué hacer, comience a practicar la hospitalidad, Sí, muy buen punto. porque ahí en la mesa se dan conversaciones, se construyen relaciones y hacemos de nuestros hogares agencias del Evangelio. Excelente. Yo creo que pudiéramos seguir hablando, pero continuaremos con otros temas en esta serie, descubriendo el valor de la iglesia local y animándote, hermano, a que donde quiera que tú estés, te plantes, que mires a tu alrededor, que compartas, que seas vulnerable, abre tu corazón, sea hospitalario y también date la oportunidad de aprender de otros. Tú no lo sabes todo, por más certificados teológicos que tú tengas o por más sermones que hayas visto, siempre a tu alrededor hay alguien que puede enseñarte algo. Y bueno, si este episodio, este recurso fue de bendición para ti, queremos animarte a que des una milla extra y te encuentres con nosotros en Patreon, que es una plataforma que nos permite recibir colaboraciones de nuestros aliados para poder seguir adelante con estas iniciativas. Y, por favor, sé uno de nuestros aliados. Y también yo siempre quiero animarte a que una manera también de ser nuestros aliados es compartiendo este episodios, otros episodios si han sido de bendición a tu vida. También escribiéndonos tu opinión. Tú puedes participar en la discusión y aquí en el chat que te abre el canal en el cual tú lo estás viendo, pues pon tu opinión, danos alguna retroalimentación y de alguna manera u otra también, pues compártelo. Dale like, suscríbete y hazle clic a la campanita. Ay, bueno, ya nos veremos pronto en otro episodio de El valor de la iglesia local. Que el Señor les bendiga. Bye bye.